hermanos, seguimos con nuestro Evangelio de Juan y también ya vimos con Juan también el Apocalipsis entero y vamos ya por el capítulo 3 del 1 al 21. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, ilumíname y dame sabiduría para apacentar tu grey que crece por el poder de tu palabra. Gracias por ese alimento, gracias que es perfecto, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Háblanos claramente, Señor, y úsame a mí para poder llevar este alimento a tus ovejas, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El nuevo nacimiento, vamos a ver. Hermano, usted sabe que Jesús conoce el corazón, ¿no? Él es omnisciente, el Señor es omnipotente, que tiene todo poder, y es omnisciente porque sabe lo que hay dentro de nosotros. Cuando Jesús se encuentra ahora en este capítulo con Nicodemo, él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Igual que la mujer samaritana, igual con el paralítico de Betesda, igual con el ciego de nacimiento, con todos estos encuentros que vamos a tener durante el libro de Juan, y aún de la multitud que lo rodeaba, él sabía lo que había dentro del corazón. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo texto. Los versículos finales del capítulo 2, dice así, en Juan 2, 23, 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conoce el corazón. Por eso es que cuando nosotros confesamos a Cristo para recibirlo, lo confesamos con la boca, pero lo creemos en el corazón. Tienen que coincidir las dos, porque el Señor lee también el corazón de nosotros en la conversión. Entonces, vamos a ver esto. Y el nuevo nacimiento se explaya en este capítulo. Hay gente que dice, hay mucha gente ya, porque el mundo entero, el planeta Tierra, está lleno de melancólicos, depresivos, de gente que todos los días está amargada en la vida. Y también que han cosechado errores. Y yo no sé si usted ha escuchado la expresión, oye, si yo volviera a nacer de nuevo, no hiciera tal cosa. Gracias a Dios que con Cristo nacemos de nuevo. Todo comienza de cero. Y gracias a Dios. Y la Escritura dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo ese arrastre de cosas, raíces de amargura, resentimientos, remordimientos, Dios los mata y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Gracias a Dios que muere mi viejo hombre para nacer un hombre nuevo a la imagen de Cristo con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él es algo maravilloso. Entonces este encuentro de nuestro Señor con Nicodemo habla de ese gran tema de nacer de nuevo. Gracias a Dios que ya Ricardo está muerto con su naturaleza pecaminosa y todos nosotros que hemos tenido un encuentro con Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a entrar en materia. Primero dice Cristo, nuestro Señor, es necesario nacer nuevo, es necesario. En el cielo solamente entran personas que han nacido físicamente y han nacido espiritualmente. Si muere físicamente y no nace espiritualmente, no entra al reino de los cielos. No entra. Entonces es necesario, porque sus obras buenas no le van a poder abrir las puertas del cielo. Entonces vamos a leer. Había un hombre, dice en versículo 1, había un hombre de los fariseos, era la secta más rigurosa, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre de reputación, de posición, un hombre íntegro. Este no era la mujer samaritana, un hombre respetable. Este vino a Jesús de noche. El punto estaba en que gente de posición y gobernantes
La misma escritura en Juan lo dice, que no se atrevían a reconocer públicamente a Cristo porque estaba ya definido que el que lo reconocía a Jesús como un Mesías, como el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, como fue el caso del ciego de nacimiento, que fue expulsado de la sinagoga. Y ellos preferían callar. Nicodemo y José de Arimatea entran en escena, porque aquí Nicodemo aparece y después desaparece, y aparece cuando Cristo está muerto en la cruz. Y él y José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, y con Nicodemo preparan el cuerpo del Señor, lo bajan de la cruz y se da la sepultura al Señor. Y la Escritura decía, que, por ejemplo, que José de Arimatea era un discípulo secreto del Señor. Era un asunto abierto, no era tan abierto reconocer al Señor. Entonces, Nicodemo viene de noche y le dijo, Rabí, sabemos, no solamente él, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Lo está identificando como el Redentor, como el Salvador, como el Cordero? No. Lo está identificando como Rabí, como maestro, como el que enseña. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales hablan porque era necesario que el Mesías comprobara su autoridad y que era el ungido de Dios a través de los milagros y señales que hacía. Entonces Nicodemo dice, verdaderamente tú has venido como maestro, por las señales que te acompañan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y cuando Cristo dice, de cierto te digo, está diciendo, amén, amén, así es y siempre, y no hay forma de revocarlo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El asunto de ver a Cristo como maestro, como un gran maestro, y no verlo como redentor, no puede ver el reino de Dios. El punto no está en que tú me hayas puesto una buena nota como maestro, pero yo soy más que maestro, soy tu salvador, soy el salvador del mundo. Entonces él aquí le está diciendo de un tiro que esto no es un asunto de moralidad. No, yo no soy solamente el maestro, soy el Señor y Salvador del alma. Entonces, y lo digo porque yo también venía de un trasfondo supuestamente cristiano, que creíamos en Cristo, pero era algo moral, pero no espiritual. Cuando vino Cristo a pasar a mi vida como Señor y Salvador, cuando lo reconocí, me identifiqué con lo que Él es, no con la reputación que de lejos yo tenía de Él o de mí. Entonces vamos a seguir leyendo. Quiero destacar lo siguiente. La salvación no es porque tú tengas una buena reputación o porque tengas moralidad o porque tengas posición o porque ejerzas transparentemente un liderazgo como Nicodemo. La salvación es por la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos. ¿La gracia qué es? Es un regalo inmerecido de Dios. Un regalo inmerecido para nosotros, porque no lo merecemos ninguno. Es una gracia, es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo adquiero esa salvación? Por medio de la fe. ¿En quién? En creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces, no es tu porte, no es tu reputación, no es creer en el Señor. Y esto no de vosotros, dice, no es porque tengan un mérito personal alguno, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie es perfecto. Nadie puede adquirir la salvación por sus obras, porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y a Nicodemo, él le veía, Señor, hemos hecho un consenso aquí, verdaderamente tú eres de Dios, tú eres un maestro de Dios. Sí, pero si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y nacemos de nuevo en el Espíritu por creer en nuestro Redentor y Salvador. Romanos 5:12 dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde que nacimos muertos. Porque si mi papá, mi tatarabuelo murió, yo no nací. Todos hemos nacido muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Venimos a tener vida espiritual cuando reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que venir Nicodemo de noche y decirle, hemos llegado al consenso que tú eres un maestro de Dios. ¿Sí? Pero no basta. No basta eso. Basta es que si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. ¿Y cómo se nace de nuevo? Reconociendo al Redentor, reconociendo al Mesías, reconociendo al ungido de Dios. Entonces sigamos leyendo nuestro texto de Juan. En Juan 3, versículo 4 al 7 ahora. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él está hablando ahora en un lenguaje humano, él está imaginando lo que Cristo le está diciendo de nacer de nuevo. Él en su mente no puede, ¿cómo puede? Pero por lo menos está interesado en algo, ¿cómo? No dice el por qué, sino cómo se hace. A mí me gusta más la gente del cómo que por el por qué. Porque el por qué puede ser muy filosófico, pero el cómo es la práctica. ¿Cómo se hace? Y lo que me gusta del cristianismo que es pragmático. Todo se lleva a la realidad. Bendito sea el Señor. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Posiblemente la mamá de Nicodemo también tenía años de haber muerto. ¿Cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, otra vez, de cierto te digo. Cuando te dice dos veces Cristo, de cierto te digo, es así. Que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y ojo, que el agua no es el agua del bautismo. El agua no es el agua del bautismo, el agua de la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice en 1 Corintios 15? Dice que el Evangelio de Cristo es que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra. Ese es el agua de vida, que es la que Dios lava nuestros pecados, porque el Evangelio tiene poder por la palabra de Dios. Entonces, dice... Y lo que es nacido del Espíritu, dice, bueno, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dice no puede ver y ahora dice no puede entrar. Ni siquiera puedes ver las puertas. No ves las puertas y no vas a entrar. No vas a entrar porque no has nacido de nuevo. Así que todo ese asunto, a veces hay historias del más allá. De que hay gente que ha tenido una experiencia, ha visto luces y demás, y regresó al cuerpo. Digo, hermano, si tú no tienes a Cristo y no naciste nuevo, tú viste las luces del quirófano, pero no a Cristo, las puertas, porque no puedes ni ver ni entrar. ¿A quién le creo? ¿A un testimonio de un incrédulo o al testimonio de Cristo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver, no podrá entrar el reino de Dios? Lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nacemos físicamente, somos físicamente humanos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solamente nacemos de nuevo o cuando creemos en el Señor, es un nacimiento espiritual. Es nacimiento espiritual. Por tanto, un creyente nace dos veces, y muere una vez. Y un incrédulo nace una vez y muere dos veces, porque la segunda muerte, ¿dónde es? En el infierno para siempre. Entonces, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, nosotros podemos presentar a Cristo humanamente para hacerlo atractivo de la gente, de que el estilo de vida cristiano tiene fundamento, tiene sostén, pero nosotros podemos inclusive hacer más elegante nuestra presentación del Evangelio.
Pero donde tienes que ir directo, sin vergüenza alguna, es presentar a Cristo y a este crucificado para tu salvación. No se puede adorar la píldora ahí. Así que como cualquiera diría, oye, qué bien Cristo. Imagínense que Cristo le dijera a Nicodemo, oye, qué bueno que ustedes llegaron a la conclusión correcta, que yo vengo de Dios y que soy un maestro. Me parece bien, ¿qué tal si tenemos una reunión juntos, los que creen? Digo, no, si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. No te sirve de nada tu reputación, no te sirve de nada tu lista de cualidades humanas. Y dice, sigamos leyendo, el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. No vemos el viento, podemos oírlo. Y lo oímos cuando las ramas se mueven, ¿verdad? Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Así es. Porque como Nicodemo está preguntando, ¿cómo puede uno volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Dice, así es como el viento, que no lo ves, pero lo sientes. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El hombre está buscando el cómo, porque cree ya en Cristo, ya no solo como maestro, sino como Salvador. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Wow, porque es lo más importante. La salvación de nuestras almas es lo más grande que hay. Dios no solamente quiere, porque a veces pensamos que la vida de fe tiene que ver con el materialismo. Ponle el pie al carro nuevo para que Dios te lo dé. O ponte allá para que te tengas plata este año. Que eso más bien es algo más, es fábulas inventadas. Lo más importante es la salvación de nuestras almas. Lo más importante es que estemos en la presencia de Dios. Y cito a mi propio Amílcar que me dice, mira papá, si Dios decide sanarme, me sana. Si Dios decide llevarme, me lleva. De todas maneras tengo mi puesto en el cielo. Es un asunto de voluntad de Dios. Yo oro para mi sanidad, pero Dios tiene la última palabra. Pero eso es así, porque ¿de qué vale ganar al mundo si vas a perder tu alma? Nada es más importante. Está bien, la sanidad del cuerpo es correcto, pero la salvación del alma es mayor. Por eso que el Señor le dice a los discípulos, no se sientan, no se asombren de que los demonios le obedecen cuando los expulsan del cuerpo. Gloríense más bien en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se lo dice o no? Y ellos sanaban, liberaban enfermos. Y ellos estaban contentos por eso. Y digo, no, lo más importante es que está salvo. Lo más importante es que nacieron de nuevo. Porque aquí abajo todo tiene su final. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo de eso. ¿Qué significa la vanidad? Que tiene un tope. Aquí te doy todo. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De cierto te digo, otra vez lo repite, que lo que sabemos hablamos. Cristo está hablando como el Hijo de Dios. Y lo que hemos visto testificamos. Cristo está hablando de que Él estando, porque acuérdense que Él estaba en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Así que Él conoce todo, ¿verdad? Y Él está hablando de lo que Él ha visto y sabe y testifica. Y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, porque Cristo está explicando terrenalmente para entenderlo, y no lo creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. ¿Cómo puedes tú entender lo celestial? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea, Él, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Cristo está hablando como autor de la vida. Entonces, esto del viento es cierto. Cuando uno recibe a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, en nuestro corazón y nos sella como propiedad de Dios, no se nos crecen las orejas, ni crecemos, y nosotros volvemos un transformer. ¿Qué es lo que ha pasado en nosotros? Que el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros
es templo del Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿quién testifica que soy hijo de Dios? El Espíritu que está en mí. ¿Se ve? No se ve. Dice Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios guía, Dios dirige, Dios encamina, ¿sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor, el miedo es cobardía y la cobardía no es del Espíritu Santo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu de adopción que está dentro de mí. ¿Adopción qué significa? Que soy hijo de Dios. He sido adoptado como hijo de Dios y puedo clamar a Dios. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está el viento. Dios mismo hablando a mí. Y que cuando oro, Dios me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se puede tocar la paz? ¿Se puede palpar? No. Pero el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. El viento. El hombre ha hecho cosas que siglos atrás eran impensables. Uno puede hablar, por ejemplo, del radio. Uno prende una radio y uno le puede tocar. ¿Por dónde entra esa voz de ese locutor dentro de esa radio? ¿Por dónde va a subir? Las ondas hercianas. Ok. Pero ahora, a las 6 de la mañana, todos los domingos, yo predico en España, en Galicia. ¿Y cómo es posible que yo estoy predicando a las 6, que son las 12, 1 de la tarde allá, y simultáneamente, al mismo tiempo, nos están escuchando? ¿Cómo vuela esa voz? Así que cuando Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna y el que cree en mí ha nacido de nuevo, si el hombre puede hacer algo tan extraordinario como comunicarse al instante, cruzando el charco, el mar, el Atlántico, y puedo hablar en Jordania, puedo ir a Israel y hablar igual, tú, podemos dar vuelta al planeta y nos comunicamos en Australia al instante. Dios no tiene el poder para hacernos nacer de nuevo por el poder de su evangelio que es de salvación, y Él solamente chequea lo que lo confiesas y lo crees en el corazón, y Él lo sabe. Y ese día, ese instante, naciste como hijo de Dios, porque creíste en el mensaje poderoso del evangelio de Cristo. Así que el Señor da testimonio a través de su Espíritu que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y es así. Eso me recuerda a aquel cazador africano que va a donde yo creo que he contado esa anécdota, pero a mí no me importa ya. Ya cuando uno está arriba de 60, tiene 65, ya no importa ser repetitivo, pero está aquel cazador que le va donde el misionero y le dice, mira, mi perro se destrozó la Biblia. Y dice el misionero, oh, no, con mucho gusto, le doy otra. Digo, no, yo no quiero otra. Yo lo que tengo temor es que como mi perro se tragó esa Biblia, no case. Porque esa Biblia convierte a gente que es un león, los convierte en ovejitas. Los cambia, los transforma. Entonces yo tengo temor de que mi perro no case ahora. Pero sabe, y es verdad. Las cárceles panameñas están llenas de gente que están sentenciada por años, que han conocido al Señor. Y como tienen todo el tiempo del mundo por su larga pena y condena, reciben a Cristo y leen la Biblia atrás para adelante y se convierten en pastores. Y si la gente también lo ve y dice, ese hombre era un criminal, le tienen miedo por eso. Pero también lo ven el cambio total que ha habido en su corazón. ¿Quién hace eso? Eso no lo hace la cárcel. En la cárcel lo que hace la sociedad es que si tiene un antisocial que roba, para que no robe, ¿qué hace? Bueno, vamos a encerrarlo ahí. Encerrarlo ahí. Y resulta que cuando sale tiene un doctorado en maldad. Porque entre ellos mismos se hablan, ¿no? ¿Y cómo te agarraron a ti? No, que yo hice, por eso yo no creo. Tienes que cuidar, llévate algo que adormezca a los perros. Entonces comienzan a tener una maestría en maldad. Pero cuando conocen a Cristo,
han nacido de nuevo. Extraordinario, magnífico, algo enorme. Cómo Dios cambia el corazón. Por el poder del Evangelio nacen de nuevo. Y si nosotros llevamos a Panamá el Evangelio de Cristo, tenemos un hombre nuevo, nacido de nuevo. Imagínate todo un país que tenga hijos de Dios. No lo para nadie, así fueron los Estados Unidos de América. Un país que me da dolor escuchar a César, que es verdad. Ya Estados Unidos, antes estaban los 10 mandamientos en todas las escuelas. Muchos presidentes llamaban a pastores, a reconocidos hombres de Dios a orar. Se oraba en el Senado, se oraba en la Cámara de Representantes. Y ahora no se puede ni abrir una Biblia un maestro en un escritorio aunque no le esté hablando a Cristo. Y eso lo viví yo hace años atrás cuando fuimos a Kentucky, que la profesora de español, eran todos americanos. Y ella me dice, yo sé que ustedes son de una iglesia. Yo le pido el favor de que no hablen de Dios, porque hay que respetar que tenemos un niño iraní ahí. Oye, por eso que al final se han diluido en culturas invasivas, que se le perdió la base de esa sociedad. Si hubo un país eminentemente cristiano fueron los Estados Unidos. Y por eso que voló como voló. Y por eso que ese era el reinado de Salomón. Porque cuando Salomón fue el gran reinado de la esplendidez y de la abundancia, todos querían ser amiguitos de Salomón. Y la gente como un imán van donde está la prosperidad, ¿no? Así que Estados Unidos fue un imán. ¿Pero por qué? Por haber tenido una base cristiana en sus inicios. Agarró y nosotros somos por lo menos más de 100 años más viejos que Estados Unidos. Y nos volaron. Voló a Europa en prosperidad, pero ahora está en picada. Porque al sacar a Dios, que es la fuente de su poder, porque como dice el Salmo 1, aquel hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y por eso tenemos que seguir predicando. Dice, no, esto no es un asunto de moralidad, esto es un asunto de salvación. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. Y el sacrificio, vamos en segundo lugar, el sacrificio de Cristo es el que trae el nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo porque al creer en Cristo, y aquí Cristo, el Señor, ilustra a Nicodemo y a todos nosotros cómo se da el nuevo nacimiento. Porque Él está diciendo cómo se hace. Bueno, aquí está el cómo, pues. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan? Y bueno, vamos a leer directamente qué pasó aquí. Está refiriendo nuestro Señor a números. Vamos a buscar números en 21, 5 al 9. ¿Qué fue? Que Cristo está identificando que la serpiente de bronce que levantó Moisés, asimismo el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a repasar números un momentito. Números 21, 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Acuérdense que ese pueblo era rebelde, ese no es el mismo pueblo de Josué. Este pueblo iba ahí, siempre que había un problema comenzaba, no hubiéramos quedado en Egipto, eran mentalidad de esclavos. Y comenzaron a criticar de qué manera. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Siempre el esclavo es quejoso. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál pan liviano? El maná. Se hartaron del maná. Bueno, podrá decir alguien, bueno, pero tienen alguna razón. Maná en la mañana, mañana en la tarde, maná en empanada, en arepa.
Te dice, ya está harto, fastidiado con este maná. Pero era una comida completa, no había enfermedad. Dice que era un cereal con miel. Yo estaba leyendo que era en la Biblia que es un culantro, y será como forma de culantro, redondita, que era un cereal con miel. Era un cornflake, pero totalmente nutritivo. 40 años cayendo maná y se hartaron del maná. Y así hay muchos creyentes que se hartan de que la palabra de Dios le falta sustancia, le falta más fuego, le falta... Y échale condimento para que veas lo que te va a salir ahí. Te hartas del maná. La palabra de Dios es tal cual, como está. Entonces dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que si nosotros estábamos en el campamento, estamos aquí en el campamento de Israel, estamos en nuestra tienda y viene y chácate, una serpiente muerde a Oscar y estamos nosotros, Oscar, vamos, muero, mira para allá, donde está el monte, allá está Moisés. Y cuando él miraba, ¡chum!, se le quitaba el veneno. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios en la crucifixión, muerte y resurrección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ¿y cuál es el símbolo de la medicina? La serpiente en el asta, tomado de aquí. Bien, entonces dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es el antídoto ahora de la sanidad del pecado y de la muerte? Creer en Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí nace de nuevo. El que cree en mí verá el reino de Dios. Es el único antídoto, no existe otro. El único camino, verdad y vida para llegar al reino de los cielos es Jesucristo. Si no lo recibes, si no le crees, te quedaste con la mordedura de serpiente, que es el pecado de muerte. Entonces, explicado esto, llegamos a la última parte. En tercero y último lugar, los hombres son condenados, desgraciadamente, porque aman las tinieblas más que a Dios. Esa es la realidad. El Señor explica, ¿por qué será que el Señor es levantado, se sacrifica por nosotros y ellos creen más? Vamos a leer en Juan 3. No, perdón, tengo que regresar, no terminé de leer todo, perdónenme. Imagínate que me iba a comer yo. Vamos a volver estábamos el 14, el 16, porque de tal manera, ¿qué significa de tal manera? De tal manera amó Dios al mundo. No existe un amor mayor que este. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué Dios para recibir la vida eterna? A su Hijo unigénito, su único Hijo. Dios lo dio, lo ha dado, y lo dado, ese dado no dice, yo estoy repitiéndolo mal, ha dado, es un regalo permanente, no dio, sino dado, continuo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la serpiente de bronce, levantada para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se pierda a dónde?
en el infierno, aún se pierda en su propio pecado. Dice, porque no envió Dios a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Y esto es bueno que el Señor lo diga, porque usted cuando va a predicar de Cristo se va a encontrar con gente con lo que se llama el argumento absurdo dado por el diablo. Así que, y tú le hablas de Cristo y él te dice, y entonces una pregunta, y aquellos bosquimanos que están en el centro del África, que no saben nada de Dios, ellos por no conocer a Cristo se van a condenar, pues. Así que Cristo vino a condenar al mundo. Así que, entonces, ¿qué tú me quieres decir? Dios, si los hombres no hablan, hasta las piedras hablarán. Dios se va a encargar de llevar el mensaje. Hay una revelación indirecta que es la creación misma de Dios. Y Dios verá, pero en cuanto a ti, tú que estás oyendo, la salvación es por medio de Cristo. Porque según ellos, así que el ignorante no se salva, pues, y él que sabe si él está ignorante allá en las tribus salvajes del Brasil, un ejemplo, los reductores de cabeza. Sí, pero entonces vamos a hacer algo. ¿Sabes cómo podemos hacer también? Para ser salvo a todos, cerremos todas las iglesias, quemamos toda la Biblia y todos nos salvamos por ignorancia. Pero no es así. Dios murió por ti y tú, ahora que estoy hablando contigo, no tienes excusa, hermano. Entonces, el que en él cree no es condenado. Inmediatamente que es, no solamente un nuevo nacimiento, sino no es condenado, está absuelto de condena eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Hijo de Dios, creer en Cristo como el unigénito Salvador, no el Maestro solamente, sino el unigénito Salvador, nos da vida eterna. Y sigamos leyendo. Por último ya, ahora sí, vamos a lo último. ¿Por qué será que la gente no quiere saber del Señor, ni del Evangelio? Los hombres son condenados sino porque no quieren saber del Señor. Aman las tinieblas. Versículo 18 al 21 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Lo está diciendo el Señor de su propia boca. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Hay gente que ama mucho más, la gran mayoría de todos. Ama más su tiniebla. Quieren vivir en su boate, en su cabaret, quieren vivir encerrados en su propio pecado. Que están como las cucarachas, los ratones que andan en oscuridad. No quieren llegar a la luz. La luz les encandila, les molesta. ¿Saben cuándo van a ver la luz? Si están pasando por una enfermedad, si están pasando por una humillación, entonces puede ser que vean la luz. Pero mientras que ellos estén sanos físicamente, ellos no quieren saber de la luz. Y yo mismo era así. Yo mismo era así. Y cito a mi tío alcohólico, un tío que me regaló una bicicleta nueva que nunca mi papá me compró una bicicleta nueva. Siempre me mandaba una bicicleta ahí armada. Y esa una Benotto que me compró, que no dormía en la noche, pensando que amaneciera. Y mi tío se volvió alcoholito. Y llegó mi tío una tarde donde mi mamá, hablándole un evangélico, un hermano en Cristo, hablando con mi mamá porque le había llevado a mi tío a los pies de Cristo y salgo yo, el diablo mismo, hablando. Tío, no se junte con esos fanáticos. Apártese de esa. No le laven el cerebro, no te metas con mi tío. Oye, era el diablo mismo. Yo les digo una cosa, nosotros si te analicemos bien para atrás, gracias Señor que por tu misericordia nos salvaste. Porque verdaderamente, hermano, cada uno de nosotros que si estamos sanos,
con algo de platita en el bolsillo, como el hijo pródigo. No queremos saber de Dios. Queremos vivir la vida loca. Cuando estamos atendiendo los cerdos, cuando estamos humillados, es que miramos para el cielo. Gloria a Dios por los problemas y por las pruebas. Si no, el hombre no se humilla ante Dios. Por eso que el humillado será exaltado. Y por eso, porque no hay forma en que porque el hombre no quiere saber de Dios. El hijo pródigo se fue lo más lejos posible a una provincia apartada para no tener contacto visual con su papá. Allá voy a vivir, pero cuando se le acabó el oxígeno verde, se le acabó el dólar, se le acabaron los amigos. Y vino una crisis horrible y está fuera de su país y quedó arrimado atendiendo cerdos. Así que gloria a Dios por las pruebas, hermanos, porque nos acercan a Dios. Y las pruebas también en el creyente lo hacen depender de Dios. Pero mientras que el hombre tenga algo de balance económico, o tenga una juventud, o tenga una salud tremenda, y está papá y mamá para respaldar, oye, ese pelado va a quedar lío para agarrar, para que sepa Cristo, no señor. Váyase allá a la avenida Uruguay, cuando había, yo creo que está en media quebrada, toda esa discoteca, ¿no? Pero váyase allá, me voy con Juan, que es un evangelista allá. Bueno, muchachos, y logro hablar con el gerente, los engatusamos y prendemos la luz a todos esos muchachos allá. Óigame, muchachos, van por un camino de muerte, ustedes saben. La droga, la fornicación, todo esto nos bajan a botellazo. Porque el hombre en tinieblas no quiere, él vive, disfruta las tinieblas. Él está enamorado de sus tinieblas hasta que tenga un páramo que fuera con todo y todos los amigos de respaldo se le van. Se le van las muletas, ahí es que viene a ver hacia el cielo. Había una colombianita chiquitita ya que cantaba una canción que se llama Callejón. Callejón, callejón. Era que el callejón, ahí está mi amistad de callejón. Ahí tú me diste amor. Yo tengo mis frenes ahí. O sea que ellos están viviendo ahí en el bajo mundo, en el gueto. Ahí está encerrado en su propia tiniebla y que nadie entre. Donde tú prendes la luz, las cucarachas salen huyendo porque no quieren saber de la luz. Ahora eso se lo digo con toda claridad, hermano, porque Cristo nos lo está diciendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como ellos están deleitando en su propia maldad, no quieren llegar a la luz. No. A mí me pone la luz de la bola que daba vuelta en el aire, como en la discoteca. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. A veces llegaba al banco y venía a mi trabajo, entonces estaban hablando los varones ahí de sus bandideces de fin de semana y se quedaban callados. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se callan? Digo, no, Ricardo, que yo sé que tú no andas en esa onda. Pero dale, ¿por qué no hablan? Porque les encandilo, ¿no? Bueno, pero bueno. Entonces, más el que practica la verdad, que viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Dios es el que hace el cambio. Todas las obras, miren hermano, usted no conserva su salvación por sus obras, sino que las obras confirman que eres de Cristo. Las obras confirman que he nacido de nuevo. Porque tú no puedes en tu propia humanidad hacer obras de Dios, porque el fruto es del Espíritu Santo, no nuestro. Y si tú crees que quieres conservar la vida eterna con tus obras, vas a ser un fariseo legalista. Dele gracias a Dios que el hombre nuevo es por producto de Cristo en nosotros. Y por eso el creyente se desmarca del mundo y el mundo se encierra en sus tinieblas. En 1 Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Y no hay ni que amarlo. Nosotros no lo amamos. Si amamos a Cristo, no amamos al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Y qué es lo que hace que la gente se encierre en sus tinieblas? Los deseos de la carne. La misma carne te va pidiendo pecado, tu vida pecaminosa. Los deseos de los ojos, todo en tierra, todo comienza ¿por qué? Por los ojos, como a Eva. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y por eso está que el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Y el mundo qué? Pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos. Y gracias a Dios por la vejez. Porque si imagínate que viviéramos más tiempo vitalmente, la vejez nos hace ver, nos golpea, nos humilla. Belleza y vejez no vienen a la vez. Ahí va, todo va decayendo y eso hace que tu ego vea doblado por el Señor. Y bien, aplicación final. Conocemos a Cristo como Dios, Nicodemo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Conocemos a Cristo cuando lo recibimos en el corazón y nos hace hijos, nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Somos sellados para siempre como propiedad de Dios, que es la herencia ya de antemano. El anticipo de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Y miren si Dios es tan omnisciente que conoce el corazón, que Romanos 10:9, siempre hablamos del 9:11, cuando las torres que cayeron allá en Nueva York, y qué canallada y qué maldad de esos terroristas, ponerle 9:11, tiempo de urgencia, pero nosotros somos 10:9. La salvación viene a través de creer en Jesucristo. Aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí está la confesión de boca. Y creyeres en tu corazón que Dios conoce el corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Crees que si alguien confiesa con su boca y lo cree en el corazón, será salvo? Sí. Si Dios lo dice, así es y así es. Si puedo hablar con España desde aquí, Dios tiene el poder para el nuevo nacimiento por confesarlo a Él y creerlo en el corazón. Si lo confiesas como loro, en América Latina se da mucho el rezo, que es repetir cosas ya hechas. Si lo rezas o lo confiesas y no lo crees en el corazón, no sirve. Y si lo crees en el corazón pero no lo confiesa, tampoco. Tiene que ser juntas las dos, como el malhechor en la cruz. Bueno, tenemos a todos aquí creyentes, gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos creyentes aquí. Pero yo quiero invitarlos a que llevemos el nuevo nacimiento a toda criatura que está alrededor de nosotros. Porque el que cambia es el Señor. El mundo, como hay un libro que me dio el hermano César, el mundo necesita un papá. Y es verdad. Todos estos pandilleros, si le buscas tú el extracto al pandillero, no tuvo ni papá ni mamá, eran unos animales. ¿Dónde fueron aceptados? En su pandilla. El mismo Ricardo, que Ricardo tiene pinta de Rabi Blanco. Pero Ricardo tuvo una crianza bien dura en el Colón. Y él se acuerda de uno chiquitito que jugaba semidesnudo en el patio y después se volvió en un ampón. Y él lo vio y lo creció. ¿Por qué ese hombre fue mampón? No había guía. Ahora, ¿qué es la única alternativa que tenemos para que esos pandilleros dejen de ser pandilla? Cristo, porque el mundo necesita un papá.
Y ese papá viene con Cristo y el poder de Cristo y de salvación. Vamos a orar por nuestro Panamá. Panamá está ahí guardadito como una joya de Dios. Y vamos a predicar el Evangelio porque ese es el balance económico. ¿Dónde vamos a tener un proyecto de trabajo para todo el mundo? Por Cristo Jesús. ¿De dónde va a venir una sociedad fuerte? A través de familias que tengan a Cristo. ¿Cómo haremos que una persona que no tiene un papá tenga a su papá? A través de la persona de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros somos los embajadores tuyos en esta tierra y queremos ser luz y sal de la tierra, llevando el Evangelio del Señor. Padre mío, estamos llevando el nuevo nacimiento. Estamos llevando al hombre para que sea nueva criatura, así como lo fuimos nosotros. Señor, que tengamos compasión porque alguien nos habló a nosotros también seamos deudores y llevemos el Evangelio del Señor a toda criatura. Tú eres el Señor de Panamá. Permite que sigamos llevando el Evangelio y tenemos un gran país, así como fueron los Estados Unidos en su tiempo. Señor, yo te pido que tengamos esa predicación en la boca, que llevemos el mensaje de salvación para la gloria de Dios y para que a través del cambio de corazón de mucha gente, que tú los adoptas como hijos y eres su papá, tengamos, Señor, una iglesia gloriosa esperando la venida de nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.